Buenas noches a todos, saludos desde Villahermosa, Tabasco, México. Muy buenas noches, bienvenidos. Hola, buenas noches. ¿Se me escucha bien? Sí, ¿Qué tal? Muy Sí, buenas noches. Mi nombre es Matt Alba. Soy aquí de parte del equipo de NutriLivery y estamos dando inicio aquí a la presentación de nuestra colega Jenny. En primer lugar, agradecer su interés, la confianza y la gran acogida que ha tenido este webinar sobre ultraprocesados, ¿no? Para nosotros que somos estudiantes e incluso profesionales que conformamos el grupo de investigación de los investigadores en salud basada en evidencia, apreciamos mucho contar con su participación. Sin embargo, lamentar también que justo nuestro horario coincide con el debate presidencial aquí en Perú, que es sin duda alguna un espacio de gran relevancia para la democracia en este caso, y lamentamos los inconvenientes, ¿no? Dado que, como algunos de ustedes conocerán, somos estudiantes y algunos trabajamos, se nos imposibilita el dar prórroga a este evento. ¿Ok? Agradecemos su comprensión en este caso. A ver, me parece que acá está la colega Jenny. Sí, sí, estoy aquí. ¿cómo estás? En primer lugar, mencionar para quienes sean nuevos aquí, que dentro del equipo de NutriLivery tenemos una subunidad que se dedica a la investigación científica. Somos un grupo de estudiantes y profesionales de la salud comprometidos con el desarrollo académico, científico y ético de esta, ¿no? Entonces, nuestro objetivo como organización es poder divulgar la investigación científica mediante un análisis crítico de la evidencia científica disponible, no solo en el campo de la nutrición, sino también en las ciencias de la salud en general. El día de hoy nos acompaña la economista Evelyn Pinedo, que es estudiante del 9º ciclo de nutrición, maestrante en auditoría y gestión pública y es de los primeros puestos en su universidad, que nos va a compartir nuestro webinar del día de hoy. ¿Cómo estás, Jenny? Adelante, la sala estudiar. Muy bien. Comparto pantalla. Sí, Pensé así que es. ibas a compartirlo tú. Ya, a ver, me da un momentito, por favor. Mm, Ya estoy compartiendo. Sí, sí se puede. Bien, darles la bienvenida. Es un gusto compartir este espacio con ustedes. Me uno a la felicitación de Matt por su interés, ya seamos futuros profesionales de ciencias de la salud o profesionales y población en general que se interesan por ese tema tan importante, que lo hemos denominado ultraprocesados. Existe múltiples clasificaciones actualmente que ya lo vamos a ver. Vamos a explorar qué tan útil es este concepto o quizás nos está causando algún tipo de problema al momento de tomar decisiones. Vamos a tener una mirada científica y crítica a los ultraprocesados, mostrar sus limitaciones, controversias y criterios para una elección óptima. Como mencionó el colega Matt, somos un bracito de NutriLivery. ISBE es un grupo de investigadores en salud basado en evidencia que tenemos como objetivo contribuir. Esto, ya, disculpen, me distraje en un mensaje que llegó aquí. Nuestro interés es divulgar ciencia, nutrición basada en evidencia, con el fin de contribuir a una mejor salud en la población.
Se declara que en este webinar no existen conflictos de interés financieros, laborales o personales vinculados a la presente exposición. Tenemos dos objetivos: examinar críticamente la evidencia científica sobre la clasificación de ultraprocesados y aplicar criterios para elegir alimentos más allá de la clasificación bueno o malo. Los tópicos son: ¿por qué hoy hablamos tanto de ultraprocesados? Escuchamos por todos lados este término. Vamos a responder a la pregunta de qué dice realmente la evidencia científica, cuáles son los criterios para elegir alimentos y finalmente la toma de decisiones informadas. Respondiendo a la primera pregunta, el primer tópico, ¿por qué hoy se habla tanto de ultraprocesados? Todo nace de un sistema de clasificación NOVA, que vamos a ver luego el detalle. Incluso a partir de este sistema de clasificación se han formulado políticas y regulación en todos los países. Estas políticas pasan por el etiquetado frontal, las guías alimentarias para las poblaciones, incluso las recomendaciones que brinda la Organización Panamericana de la Salud o la Organización Mundial de la Salud también. Asimismo, han aumentado el número de investigaciones científicas sobre este tema, desde estudios observacionales, investigaciones básicas, y ahora también ya hay ensayos clínicos sobre el tema. Hay una mayor preocupación por el incremento de las enfermedades no transmisibles, como son la obesidad, la diabetes, las enfermedades cardiovasculares, que las estadísticas hoy en día nos indican que 7 de cada 10 personas desarrollan estas enfermedades. Y pues se asocian en algunos estudios a los ultraprocesados, en estudios observacionales. Existe también una difusión masiva de mensajes en salud utilizando este término de ultraprocesados, tanto de profesionales de la salud como influencers, y abunda mucho en las redes sociales. Es por eso que hemos creído pertinente abordar este tema. Bien, sobre la clasificación de los alimentos, el más conocido, existen otros, el más conocido y en el cual se basan las recomendaciones de política pública en los países de Latinoamérica e incluso en Europa, es el sistema NOVA de clasificación de alimentos, que clasifica a los alimentos en 4 grupos. El primer grupo son los alimentos no procesados, que se encuentran en su estado natural o mínimamente procesados, con algunas técnicas como el secado, la trituración, la ebullición, pasteurización o congelación. En el grupo 2 se encuentran los ingredientes culinarios procesados, que son sustancias obtenidas de los alimentos del grupo 1 o de la misma naturaleza por medio de procesos como el prensado, el refinado, la trituración, la molienda. Aquí se encuentran lo que observamos en la imagen: los aceites, las grasas, sal, azúcar. Y en el grupo 3 se encuentran ya los alimentos denominados procesados, que son preparados a partir del grupo 1 y 2, añadiendo a estos azúcar, aceite, sal u otras sustancias. La mayoría contienen, según su definición, 2 o 3 ingredientes. Acá observamos los enlatados, alimentos envasados, y los famosos ultraprocesados que se encuentran en el grupo 4, según su definición, está compuestas por 5 o más ingredientes. Entonces hay que tener en claro eso. Si, según la definición o la clasificación NOVA, si un producto procesado contiene más de 5 ingredientes, automáticamente estaría en esta categoría 4, como ultraprocesado. Además de sal, azúcar, aceites y grasas. Y la definición propia de los ultraprocesados según la clasificación NOVA, que fue propuesto por autores brasileños, perdón, Carlos Monteiro y colaboradores, allá por el 2009, lo definen como formulaciones industriales listas para consumir, elaboradas total o principalmente a partir de sustancias derivadas de alimentos y aditivos con poco o ningún alimento intacto. Esto es como el contexto.
También agregan esta definición que si se invierte mucho en marketing, como un promedio de 70%, ya sería un ultraprocesado. Si tiene un empaquetado muy llamativo al consumidor, también sería un ultraprocesado. Y acá sí me gustaría la participación. Presentamos un ejercicio para identificar cuáles son procesados y cuáles ultraprocesados, y responder a la pregunta, ¿cuál elegirías o recomendarías? Perdón, acá hay voy a disminuir una ventanita, voy a aumentar, perdón, para poder leerlos. Ya. O de repente, Matt, tú me puedes ayudar leyendo las respuestas, porque como Sí, sé que claro. la pantalla completa se me dificulta leer los mensajes. Sí, yo te lo puedo narrar para que no se vea esa ventanita porque parece que incomoda la presentación un poco. Los comentarios están activos. Sí, a ver, vamos a identificar. Por ahí podemos responder cuáles clasificarían ustedes como procesados y ultraprocesados según los conceptos que hemos visto o según los conocimientos que ustedes manejan. Tenemos frugos, Coca-Cola cero, yogur en presentación. Los que se comercializan en Perú se han considerado. Hay participantes de otros países también y deben ser con otras marcas seguramente también encuentran este tipo de productos. Tenemos yogur griego, Danlac. A la primera pregunta, mencionen de esa lista 3 que clasifican como procesados y 3 como ultraprocesados. A ver, Matt. Han mencionado como procesados en los yogures, la colega Diana, el colega Ronald menciona que la mayoría son procesados, Pablo observa más ultraprocesados. Entonces, como, excelente, como vemos. ¿Sí? ¿Hay alguna otra respuesta? Sí, Paola de la Cruz menciona como ultraprocesados a los embutidos. Pueden usar sus audios si desean. Sí, procesados serían el jugo, la Coca-Cola cero, y por ahí estoy viendo uno de los yoguros lechitas, no sé, no las he visto por acá por México, pero quiero pensar, esos serían los procesados y ultraprocesados, obviamente los embutidos, como bien mencionan ahí las compañeras. Muy bien, excelente. Y acá tenemos diferentes alternativas, entre frugo y Coca-Cola cero, entre los tipos de yogur, entre los tipos de leche, de cada grupito. A ver, me gustaría que respondan. Entre frugo y Coca-Cola cero, ¿cuál elegirían o cuál recomendarían? ¿Hay respuestas? Frugo. Ya, En realidad ninguno de los dos. pero si tuviéramos esas dos opciones, Van Frugo. mencionando Coca-Cola 02. La Coca-Cola cero. muy bien. Entonces no hay consenso, como vemos. Seguimos con el siguiente. Entre el yogur griego, el Danlac, que es una marca conocida acá en Perú que se le atribuye muchos beneficios superiores a otros. Y tenemos también el tercero es una imagen de un yogur casero. De repente te ofrecen en tu barrio, en el mercadito, un yogur casero. De esos 3, ¿cuál recomendarían o elegirían? El casero, yogur casero. Ya, Casero. bien. Y para finalizar y continuar, o con la misma lógica, tenemos también 2 presentaciones de conservas, una artesanal y la otra que tenemos la envasada que lleva más ingredientes, la pomarola con la otra. ¿Cuál recomendarían? La artesanal. Bien. Y entre la mantequilla y el manti, la mantequilla sin sal y una margarina tenemos también como opciones. Mantequilla sin sal. Ok. Tenemos también, ya con eso terminamos, pasamos a la siguiente, una hamburguesa basada en plantas con el hot dog, que es con derivados de productos animales. ¿Cuál recomendarían? La hamburguesa. Ok. Gracias por sus respuestas. Vamos a continuar
con la evaluación. Vamos a responder a esta pregunta y lo que hemos respondido en el ejercicio. ¿Es malo el procesamiento de los alimentos? Cuando pensamos en alimentos procesados o ultraprocesados, muchas personas imaginan gaseosas, snacks o comida rápida. Sin embargo, también son alimentos procesados la avena que consumimos en el desayuno, el pan elaborado con harina de trigo, el tofu, las legumbres en conserva, la mantequilla de maní, el yogur o la leche pasteurizada. Entonces, por ahí ya vamos dándonos cuenta de que la pregunta no debería ser si un alimento está procesado, sino qué nos dice la evidencia científica sobre su impacto en la salud. Y sobre los ejemplos que hemos visto, hay evidencia científica de cómo impacta en la salud, que lo vamos a ver más adelante. También se procesan los alimentos para alargar su vida útil, por la inocuidad. Por ejemplo, respondiendo a al primer ejemplo entre Frugos y Coca-Cola Cero, el Frugo tendríamos ya que evaluar qué es lo que contiene, ¿no? No solamente el grado de procesamiento, porque según la clasificación NOVA, ambos están en el grupo 4, al igual que en la hamburguesa ultraprocesada, el hot dog, ambos están en el grupo 4, los yogures también. En el caso del artesanal, por ejemplo, por el tema de inocuidad, tal vez por ahí no nos genera mucha confianza como los productos de empresas formales que han pasado por diferentes criterios de inocuidad, que han cumplido criterios HACCP, por ejemplo. En cambio, el yogur casero no sabemos cómo se ha elaborado, no nos aporta mucha confianza en temas de inocuidad. Entonces, por ahí nos podríamos ir deduciendo de que no siempre un alimento que tenga menos grado de procesamiento es mejor que uno que tiene más grado de procesamiento. Similar con la crema de tomate, por ejemplo, ¿no? El artesanal, el casero, no nos ofrece mucha garantía de inocuidad alimentaria. Y respecto a la mantequilla y la margarina, hay estudios que se muestran mejores resultados de salud de la margarina que de la mantequilla. Entonces, de eso va el webinar. No es solamente quedarnos con que es mejor el que tiene menos procesamiento, sino hay otros criterios que se van a mostrar que son más útiles y basados en ciencia, que nos van a permitir elegir o recomendar mejor un alimento. ¿Qué dice la evidencia científica respecto a si es funcional o no esta clasificación NOVA? Como acabamos de ver aquí en el ejercicio, no hay un consenso. Algunos hemos respondido que tal producto es solo un procesado, otros hemos dicho que ese mismo producto es un ultraprocesado. Y cuando se han hecho los estudios, por ejemplo denominado alimentos ultraprocesados, que tan funcional es el sistema NOVA, ahí está el código QR que también pueden acceder al documento original. Buscaron evaluar la robustez, la funcionalidad y la consistencia del sistema NOVA, determinando si especialistas, no público en general, sino especialistas en alimentación y nutrición, clasificaban los alimentos de manera similar al aplicar sus criterios. Aquí participaron 159 evaluadores que clasificaron alimentos comerciales y 177 evaluadores que clasificaron alimentos genéricos. Incluyeron a nutricionistas, a investigadores, profesionales de salud, expertos en tecnología alimentaria, profesionales de índice de desarrollo alimentario. Y lo que encontramos fue, según este indicador, el CAPA, que muestra qué tan de acuerdo o no están los evaluadores, que no se llegó a un consenso. Este índice nos muestra que hubo una baja consistencia entre los especialistas, independientemente de su profesión. Es decir, la concordancia fue muy baja. El índice CAPA entre 0.32 para los alimentos comerciales y 0.34 para alimentos genéricos.
Muchos alimentos terminaron clasificados en múltiples categorías, tal como el ejercicio que acabamos de hacer. Hubo criterios contradictorios, algunos alimentos NOVA 4 tenían buena calidad nutricional, eso también es otro criterio. Y en conclusión, los autores indican que los criterios actuales de NOVA no permiten clasificaciones inequívocas y requieren mejoras para aumentar su consistencia. En conclusión nuestra del grupo, porque todas las exposiciones nosotros lo preparamos previamente en todo el equipo que hemos mostrado de ISBE. Si especialistas entrenados no clasifican igual los alimentos, ¿qué puede ocurrir cuando esa herramienta se traslada a políticas públicas y consumidores? Porque recordemos que hemos mencionado que en base a esta clasificación es que se han dictado las políticas públicas y los mensajes para la población. Las principales limitaciones de la clasificación NOVA que encontramos es que clasifica por el nivel de procesamiento únicamente, no considera la calidad nutricional. Hay una gran heterogeneidad dentro de NOVA 4, de diferentes grupos, y no siempre es fácil clasificar algunos alimentos, como muestra el estudio y como el ejercicio que hemos realizado. En referente, ahora pasamos ya al segundo punto sobre las políticas y la regulación para los alimentos procesados y ultraprocesados. Como se mencionó, surgió el término alimento ultraprocesado en el 2009 y este se trasladó, transmutó desde la ciencia de los alimentos, se trasladó a la salud pública. Aparte de la clasificación NOVA, como mencioné, hay otras clasificaciones también que se han propuesto, como el IFIC, desarrollado por el Consejo Internacional de Información Alimentaria de los Estados Unidos, utilizaron para examinar la calidad de los nutrientes de los alimentos consumidos por los estadounidenses, y ellos proponen 5 categorías. También está el sistema UNC, desarrollado por investigadores de la Universidad de Carolina del Norte, que clasifica todos los alimentos con código de barras que se venden en supermercados de Estados Unidos. Ellos proponen 7 categorías. También está el sistema SIGA, que es una clasificación holístico-reduccionista según el índice SIGA, una puntuación científica para evaluar el nivel de procesamiento de los alimentos. Ellos proponen 8 categorías. También hay otro sistema, el FoodX2, propuesto por la EFSA, que es un sistema de clasificación desarrollado por la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria. Ellos proponen 3 categorías. Luego ya pueden ahondar ustedes en cada uno de esos puntos. En el webinar mostramos, nuestro objetivo es sembrar una semillita para que cada uno a partir de esto se cuestione lo que actualmente conoce y podamos profundizar más para poder ofrecer mejores recomendaciones y, si somos consumidores, tomar mejores decisiones. Dentro de políticas de información al consumidor están los etiquetados frontales en los envases, o EFE, que promueven la reformulación de los alimentos con mejor calidad nutricional por parte de la industria alimentaria. Existen 2 sistemas, un sistema enfocado en nutrientes específicos, tenemos el de octógonos, el de los múltiples colores, por menor cantidad que contenga de ciertos elementos, y tenemos también sistemas que proporcionan de forma resumida la calidad nutricional, el famoso Nutri-Score. También está el Green K-Hall o rating, Health Star Rating. Sobre esto también hay muchas investigaciones, como por ejemplo la que presenta Temple. Es una revisión reciente que concluye que la mayoría de los estudios han informado que los etiquetados frontales de los envases mejoran la capacidad de los compradores para distinguir entre alimentos más y menos saludables. Sin embargo, una característica notable de estos estudios es su falta de consistencia. Y acá en Perú, bien, es conocimiento público que existe una ley
que es la Ley de Promoción de la Alimentación Saludable para Niños, Niñas y Adolescentes, en el cual también se indica que los alimentos o los productos que se excedan en ciertos parámetros deberían de presentar estos octógonos, los 4 octógonos. En el caso de sodio, pues cuando supera los 400 miligramos por cada 100 gramos debería presentar, en el caso del sodio, en alimentos sólidos. En bebidas, cuando presenta mayores 100 miligramos. El azúcar total en alimentos mayor a 10 gramos por cada 100 gramos obliga por ley presentar el octógono, en bebidas mayor a 5 gramos, grasas saturadas mayor a 4 gramos. No hay estudios en nuestro país específicos que indiquen si es que funciona o no, pero se encontró una encuesta de una encuestadora conocida acá, Ipsos, ¿qué tanto impactan estos octógonos en las compras de alimentos y bebidas envasadas? Y encontramos que un 28% de la población total, tanto de Lima como del interior, indicaron que dejaron de comprar estos alimentos. Un 33% indicó que dejó de comprar algunos productos con octógonos. Hay un 22% que en ocasiones con los octógonos deja de comprar estos productos y busca otra alternativa, y un 17% indica que no impacta. Si bien hay un impacto, como observamos, yo les pregunto, si un producto envasado no tiene octógono, ¿significa que ya es saludable automáticamente? ¿O qué limitaciones podríamos encontrar, considerando los parámetros ahí mostrados? A ver, participaciones, Matt. Hola. Matt. Aquí estoy. No sé si alguien más desea Sí. comentar. Estoy preguntando. La pregunta otra vez, por favor. Sí. Dado esta ley de etiquetado frontal de octógonos, si un producto envasado no tiene octógonos, ¿significa que es saludable? La colega Diana menciona que no necesariamente, ya que depende de los ingredientes que tenga. Ok. ¿Será suficiente elegir un alimento considerando estos criterios de los octógonos? O sea, con esta política de Estado ya nos solucionaron nuestro problema de elección. ¿O podríamos considerar otros criterios para elegir un alimento? ¿Hay más respuestas? François menciona que tendríamos que medir el impacto en la calidad de vida de las personas. Claro, en parte sí. Y eso vamos a verlo a continuación. ¿Cuáles serían esos criterios que tenemos que considerar? Para mencionar aquí nada más, por ejemplo, si un alimento o un producto envasado contiene 9.9 gramos de azúcar, ya no llevaría el octógono. Porque la ley nos indica que a partir de 10 debería llevar el octógono. Entonces, por ahí también tenemos ciertas fallas en este tipo de mensaje de los octógonos. No sería suficiente. Sí, mencionan también que no es suficiente, nos dice lo que tiene, pero no nos dice cómo impacta en la salud, y también que no todos los productos tienen octógonos. Claro. Si un alimento es mínimamente procesado en su estado natural, la ley indica tampoco, o sea, no están obligados a llevar ese etiquetado. También encontramos los mensajes para una alimentación saludable que se propone, o los mensajes para la población peruana. Específicamente en los 3 primeros de los 12 que nos proponen como política de salud,
La primera nos indica elegir y disfrutar todos los días de la variedad de alimentos naturales disponibles en tu localidad. Es decir, que acá nos podríamos entender que lo natural siempre va a ser saludable. El mensaje 2 nos indica reducir el consumo de alimentos procesados para proteger tu salud, y el mensaje 3 es evitar el consumo de alimentos ultraprocesados. Es decir, ultraprocesado es automáticamente dañino y natural es saludable. Como venimos observando en las presentaciones anteriores, este mensaje sería excesivamente simplificado para que la población pueda tomar una decisión de salud. Entonces también estos mensajes requieren mejoras. Incluso el año pasado hubo una propuesta para mejorar estos mensajes por un grupo de profesionales y estudiantes. Se presentó la iniciativa al Colegio de Nutricionistas, porque como vemos hay mucha ambigüedad en los mensajes. Y como hubo cambio de decanato, pues quedó ahí. Esperamos que se retome esa propuesta ya que es necesario. También encontramos a la Organización Panamericana de la Salud, de la OMS, que dan directrices, recomendaciones, presentan estudios observacionales de que el consumo de alimentos ultraprocesados tiene un efecto sobre la obesidad e implicancias para las políticas públicas. Pero la limitación acá sería, ¿es porque el producto es ultraprocesado o es por el exceso de calorías que tienen esos productos? Son más densos en calorías, y eso implica también en la subida de peso, en la obesidad. Ahora sí llegamos ya al punto de los criterios para elegir alimentos. Como ya mencionaban, habría que evaluar el impacto en la salud y también en qué contexto. ¿En qué contexto vamos a elegir estos alimentos? Básicamente son 3 criterios que deberíamos considerar al momento de elegir o recomendar un alimento. El primero es el contexto. ¿En qué contexto de la persona? ¿Para qué resultado? ¿Para qué resultado de salud o para qué objetivo? Y un comparador. ¿Un comparado con qué? Deberíamos de realizar esas 3 preguntas y vamos a ver el desarrollo de cada uno. En el contexto, ¿qué significa en el contexto? Significa que un alimento no actúa aislado. Su impacto depende del patrón dietario completo de la persona, la frecuencia en la que lo consume, de su cultura alimentaria, su estilo de vida, el entorno metabólico, la disponibilidad alimentaria. ¿Para qué objetivo? Significa que no todos los objetivos nutricionales son iguales. Un alimento puede ser útil para rendimiento deportivo, para prevención cardiovascular, para recuperación nutricional, para ganancia muscular, para la sostenibilidad, para la adherencia dietética. Y aquí también es importante mencionar los objetivos de la nutrición. Los objetivos de la nutrición, quizás ya lo han escuchado en otros webinars, lo que se busca es que las personas vivan más años, que vivan mejor, es decir, que tengan una mejor calidad de vida y que también todo esto sea a un costo razonable, o sea, que haya accesibilidad económica. En el comparado con qué significa que en nutrición casi nunca evaluamos alimentos en el vacío. Cuando elegimos un alimento estamos dejando de consumir otro, que es el costo de oportunidad. Y siempre se reemplazan con algo. Cuando una persona cambia su alimentación, no elimina algo simplemente, sino que sustituye una opción por otra. Y el impacto de un alimento depende del alimento que reemplaza la dieta. Esto se conoce como el efecto sustitución, y vamos a presentar evidencias de qué ocurre cuando elegimos un alimento, cuando dejamos de elegir uno para elegir otro, qué efecto tiene en nuestra salud esta sustitución. ¿Qué nos dice la evidencia científica? Acá tenemos un estudio de Miguel López Moreno y María del Carmen Fernández sobre alimentos vegetales ultraprocesados.
si son peores que sus equivalentes de origen animal sin procesar. Es decir, aquí estamos comparando un alimento natural de la categoría 1 con uno de la categoría 4. El objetivo de este estudio fue evaluar los efectos sobre la salud de sustituir alimentos animales no procesados por alternativas vegetales ultraprocesadas, como leches vegetales, los análogos de carne, incluso la margarina, que también mencionamos en el ejemplo. Y al hacer esta comparación, encontraron que el consumo de alimentos ultraprocesados de origen vegetal disminuyeron los valores de LDL, de triglicéridos, de grasa abdominal, de compuestos nitrosos. Al comparar el consumo de una bebida láctea con bebida de soya, también el resultado en salud fue disminución de triglicéridos, colesterol LDL, disminución del riesgo de cáncer. Y lo que mencionamos en el ejemplo, por ahí decían, recomendaría mejor la mantequilla en lugar de la margarina. Como la industria alimentaria también ha mejorado bastante en los últimos años, hay margarinas que son muy bajas en grasas saturadas. Y el impacto en la salud de reemplazarlos mostraron mejoras en colesterol LDL. ¿Por qué es importante mencionar este resultado de salud? Porque la evidencia también es clarísima sobre el factor causal de enfermedades cardiovasculares, que es el colesterol. Y al disminuir estos niveles, estamos también disminuyendo el riesgo de enfermedades cardiovasculares, como es lo que encontraron en este estudio, disminuyeron riesgo de mortalidad. Como conclusiones de este estudio, indican que los alimentos ultraprocesados de origen vegetal no mostraron peores resultados que sus equivalentes animales no procesados en los estudios analizados. En múltiples escenarios, su sustitución se asoció con mejoras en marcadores cardiometabólicos y reducción del riesgo cardiovascular. Acá encontramos también otro estudio que es un ensayo cruzado aleatorizado sobre el efecto de la carne vegetal comparada con la carne animal en los factores de riesgo de óxido de trimetilamina y enfermedades cardiovasculares en adultos generalmente sanos. Es un estudio conocido como el SWAP-MIT. El objetivo fue comparar, como se menciona en el título, los efectos del consumo de carne alternativa vegetal con los del consumo de carne animal. Se trabajó con fue un diseño cruzado que duró 8 semanas consumiendo carne animal y 8 semanas reemplazando en más de 2 porciones diarias por carnes vegetales. Se evaluaron los marcadores cardiometabólicos con una muestra de 284 personas. Se excluyeron en el proceso a 38. Y acá tenemos los resultados en los gráficos, en el cual se evidencia que disminuyó el colesterol LDL en 10 miligramos por decilitro, el óxido de trimetilamina, que también es un indicador de riesgo cardiovascular, disminuyó el peso corporal y las grasas saturadas. Y también un beneficio de reemplazar este tipo de producto vegetal por la carne animal fue un incremento en el consumo de fibra, que hay deficiencia también en el consumo de este nutriente. En la población peruana, en general, apenas cubrimos el 30% del consumo de fibra, que es un promedio de 8 gramos a 10, cuando se debería consumir de 25 a 30. Y la fibra tiene múltiples beneficios, que no es el tema del webinar. En los indicadores de HDL, glucosa, insulina, triglicéridos y presión arterial no hubo cambios, por lo que este estudio nos indica que un alimento puede clasificarse como ultraprocesados y aún así generar un resultado más favorable, como se observa. ¿Significa esto que los ultraprocesados son saludables? No necesariamente. Significa que el efecto depende de con qué se reemplazan. Si reemplazamos esa hamburguesa ultraprocesada con legumbres,
el efecto será, como hay evidencia, mejor. Acá encontramos lo que mencioné del efecto sustitución. ¿Recuerdan? Cuando dejamos de elegir un alimento por otro, estamos sustituyendo, hay un costo de oportunidad, y lo que se tiene que evaluar es cuál es el efecto en resultados de salud de sustituir un alimento por otro. Y este estudio es de investigadores peruanos, Gabriel Barrantes, Manuel Jaramillo, Adriana Rodríguez. Es un estudio reciente de colegas que tuvieron como objetivo la evaluación del impacto de mortalidad cuando se sustituye proteína animal por vegetal. La sustitución isocalórica de proteínas, es decir, se debe de mantener el mismo nivel energético en el reemplazo. La población estudiada fue 1.036.799 participantes. La intervención fue un reemplazo isoenergético de 3 y 5%. Lo que se buscó es el impacto en medir el impacto en la mortalidad total, los outcomes, en la mortalidad cardiovascular y en la mortalidad por cáncer. Y la comparación fue mantener un consumo regular de proteína animal. Como resultado se encontró la disminución de riesgos de mortalidad total en un 9% con tan solo reemplazar, ni siquiera es desplazar el consumo de alimentos de proteína animal, simplemente reemplazar entre 3 y 5% y se encontró la reducción en mortalidad total del 9%, sin diferencias entre si reemplazo 3 o 5%. La reducción de riesgo de mortalidad total fue del 9%. ¿Cómo fue el resultado en disminución de riesgo de mortalidad cardiovascular? Cuando se reemplazaba 3%, la disminución del riesgo fue del 12%. Y cuando se reemplazó el 5%, la disminución del riesgo se duplicó, se redujo en un 23%. Y en relación a la mortalidad por cáncer, con reemplazar un 3%, encontramos una reducción de mortalidad de un 5%. Un reemplazo de 5% no se encontró resultados significativos de reducción de mortalidad. Y una vez presentada toda esta evidencia, la recomendación o lo que buscamos con este webinar es la toma de decisiones informadas, tanto por parte de los profesionales de salud como por parte de la población. Los profesionales de la salud deberíamos recomendar según la evidencia científica actual disponible. Considerar el contexto, los objetivos y la comparación, los 3 criterios que hemos mencionado, y comunicar con claridad y pensamiento crítico. Y en cuanto a la población, informarnos con fuentes confiables, no lo que diga un influencer o un profesional aislado que use la falacia de autoridad, diga yo soy nutricionista, soy profesional, por lo tanto lo que yo digo o lo que le funcionó a otra persona puede funcionar. Hay que seguir recomendaciones individualizadas, lo que funciona en otra persona puede que no tenga el mismo efecto a nivel individual. Y evaluar los alimentos dentro del patrón alimentario completo. Como conclusión, llegamos a que los alimentos categorizados como ultraprocesados en la clasificación NOVA no siempre son nutricionalmente pobres. Como alternativa a la clasificación de alimentos a través de sistemas basados en el grado de procesamiento, podría utilizarse un sistema de clasificación basado en la calidad nutricional. Ahí estamos llamados nosotros a presentar propuestas. Se precisaría establecer un marco normativo que permita estandarizar criterios de esta clasificación para poder llevar a cabo políticas de salud pública. Es decir, que también deberíamos tomar responsabilidad en estas propuestas de salud pública, tal vez inmiscuirnos en la política como nutricionistas. Ya tenemos a algunos
colegas que lo están haciendo, están ganando espacios en la parte política y también, ¿por qué no alguno de nosotros, los presentes, en algún momento buscar ocupar un cargo político para a partir de ahí poder generar estos cambios? Existe la necesidad de seguir generando evidencia y lograr un consenso científico al respecto. Y finalmente, antes de clasificar un alimento como bueno o malo, debemos considerar, lo recalcamos, el contexto, para qué resultado y comparado con qué. Eso es todo por mi parte. Si hubieran preguntas, íbamos a responder todos. Estas son mis redes. En todas mis redes me encuentran como Eveline Pinedo. Muchísimas gracias, Evelyn, por tu excelente ponencia. Ya, esperamos. Ahí sí. ¿Se me escucha? ¿Sí? Ay, muchas gracias, Jenny. Me encantó tu presentación, estuvo muy, muy chévere. Para los que no sepan, el día de ayer estábamos dando el visto bueno nosotros dentro del grupo y yo no aguanté el sueño y me quedé dormido. Así que no pude verla y esa ha sido la reacción junto con todos los presentes. Me parece que hay todavía, que hay bastantes preguntas. No sé si puedas verlas desde el Meet o deseas que yo te las narre. A ver, como ya salí de compartir pantalla. Ya encontré el botón. Uy, a ver, vamos. Oye, las narro, si no. A ver, ¿dónde está? El comentario de Indira menciona que al igual que hay alimentos que al contener la cantidad mínima de un producto no están obligados a ponerlo, añadirlo en su etiqueta nutricional. Parece que se refiere a los octógonos, como mencionaste, y así es. A ver, estoy muy atrás, creo. Ya. María pregunta si el riesgo de ingesta diaria de aditivos químicos se ha medido en los estudios, en los alimentos ultraprocesados, dice. Aquí nos habla de un ingrediente y parece que no del alimento en sí. A ver, esa es Sí, la... pero es buena pregunta, porque sí, hay también muchos mensajes acerca de que los aditivos químicos pueden causar cáncer. No hay una evidencia consistente de que estos productos conservantes, saborizantes, sean carcinógenos. De repente puedes agregar algo más, Matt. Por ahí va la pregunta, me parece. Sí, claro. En este caso, como mencionas, nosotros hablamos de alimentos completos, ¿no? Al comparar, ¿no? No estamos hablando de pequeñas partes y todo eso. Y respecto a los aditivos químicos, se trabajan en cuanto a límites máximos permitidos, ¿no? Que rara vez se exceden, prácticamente nunca, ¿no? Al menos por ejemplo, con las bebidas como la Coca-Cola, cero, el aspartame nunca supera esto. Necesitaríamos muchas latas de Coca-Cola, por ejemplo, para poder superar este límite, ¿no? Igual nosotros nos importan aquí más los endpoints duros de salud, ¿no? Aquellos efectos que miden mortalidad y todo eso. Entonces, los alimentos no son componentes aislados, son una matriz. No sé si hay alguna otra pregunta. Pueden activar su micro, comentar. ¿Qué opinan de la presentación? O quizás algunos colegas de otro país nos pueden contar las experiencias de políticas de salud Sí, pública. mira, Son efectivos. lastimosamente aquí en México somos el segundo lugar en obesidad mundial debido a todos esos factores que aquí estamos comentando, sobre todo por el alto consumo y la ingesta de refrescos, pero sobre todo, la bendita Coca-Cola, ¿eh? Qué bárbaro, hay gente que desayuna, come y cena con ese refresco como si fuera agua. Entonces, por eso mismo es que ya estamos a nivel mundial. Tengo entendido que no sé si segundo o tercer lugar en obesidad.
Así nada más. después de Estados Unidos. Así es correcto. Gracias, muchas gracias por ese aporte, estimado Luis. Hola, buenas noches. Hola, Marco. ¿Qué tal? Buenas noches, licenciada. Con todos les habla Marco Maguiña, soy bromatólogo nutricionista. Este, bueno, al momento que yo le comento esto como una sugerencia, sabemos bien claro que la ley de alimentación saludable, asimismo la ley de los octógonos, han sido modificadas varias veces y han sido observadas, a pesar que hay muchos criterios que se han tomado, ¿no? Y esto creo que siempre la industria y la política nos va a llevar a que quizá no lleguemos bien adecuado a hacer una información o detallar la información de un etiquetado. Lamentablemente es eso, uno de los detalles que a veces yo por ejemplo hago sesiones de padres en alimentación saludable, lo primero que me dicen, ¿no? Pero si mi hijo consume 3, 4 galletas, donde que no, o quizá al día, a la semana consume 6 o 4, pero no dice ningún octógono ahí. Entonces, entonces, ¿qué hago? Si ustedes me dicen, viene con rellenos, el otro viene sin relleno, e incluso los panchitos aquí en la selva, yo trabajo en la selva, de la selva central, entonces, me dicen, acá es famosísimo los panchitos. Incluso me dicen que han encontrado varios, ¿no? Acá no hay proceso de refrigeración en lugares lejanos. Entonces, incluso ha causado daño, los famosos embutidos de los panchitos que le llaman ellos. Entonces, hay mucho que trabajar porque aparte, lo que podríamos nosotros enseñar y decirles, mira, trata de consumir o disminuir tu alimentación con estos alimentos que tienen etiquetados. Pero si llegas a una zona vulnerable, a un lugar vulnerable, donde que la educación es pésima, la enseñanza, el idioma, no realmente vamos a dejar de hacerlo como debería ser, ¿no? Por ejemplo, nosotros tenemos aquí en Satipo cuencas o lugares donde que la población es indígena. Y para explicarles a ellos, incluso yo me acuerdo hace 10 años cuando llegué acá, las comunidades nativas especialmente no consumían gaseosas, no sabían lo que eran los chisitos, no sabían lo que eran las galletas rellenas. Pero en la actualidad ya se conoce, se maneja. Incluso yo llegué cuando nosotros teníamos algo de 100 máximo 100 diabéticos y sobrepeso también eran menos, algo de 30, 40. Y en la actualidad, imagínate que tenemos más de 200 diabéticos en comunidad nativa y tenemos sobrepesos, niños desnutridos, pero con sobrepesos de excesos. Y entonces, ¿a qué se debe? Como decía el compañero colega de México, que lamentablemente nuestras comunidades, incluso con los programas juntos, ¿qué hacen? Reciben esos bonos mensuales o bimestrales y lo que hacen primero es comprarse las gaseosas, los chisitos, los panchitos. Entonces, ¿cómo educarlos a ellos, no? Sabemos bien claro que nos falta hacer educación nutricional en cantidad, muchísimo, que hemos dejado de hacerlo y lamentablemente hay lugares que necesitan de eso. En la capital se ve un poco, digo, porque yo viví en la capital, pero lamentablemente nos dejamos llevar por la parte comercial, ¿no? Incluso cuando les capacito, le digo, ustedes ven de esto es guerra, de otros programas donde que sale, ¿no? Mostrando incluso un modelo, una modela, modelando los famosos alimentos que no deberían ser muy constante consumidos por la población. Y eso nos ha ganado bastante. Y lo primero que tendríamos que hacer es revisar la ley de estos alimentos etiquetados, ¿no? Y nosotros deberíamos emitir, como colegios de nutricionistas o centros de investigación de alimentaciones y darles las pautas cómo podemos hacer, ¿no? Entonces, podemos decir no tiene lo suficiente peso, pero sabemos que el niño no va a decir, pues no, yo no quiero solo uno, yo quiero dos, tres, cuatro, ¿qué hago?
Entonces ahí está la situación, ¿no? Entonces tendríamos que evaluarlas bien. Eso es lo que recomiendo y bueno, felicitaciones por darnos estas pautas a conocer. Y los que están empezando, pues tenemos que luchar por algo adecuado, idóneo, que es la educación nutricional que debería ser en la población. Gracias. Excelente, Marco. Gracias a ti por este gran aporte. Efectivamente, hay mucho que hacer. Más allá de los octógonos, también está el tema de la publicidad, que ya ha habido sanciones por parte de Indecopy a varias empresas. Sin embargo, todavía tenemos muchas limitaciones en hacer cumplir lo que está en la ley. Y ahí es donde estamos llamados nosotros a conocer muy bien esto, a hacer las denuncias si es posible, porque justamente los octógonos se enmarca en la ley de alimentación saludable para adolescentes, que son el grupo más vulnerable en cuanto a la toma de decisiones por toda la publicidad que existe. Y ese es otro tema que también lo vamos a abordar más adelante en un webinar sobre el aspecto ético, sobre la publicidad engañosa, y ya les vamos a hacer conocer en su momento. Gracias, Marco, excelente aporte. Sí, si se me permite comentar, pues evidentemente existen muchas brechas en países de bajo y mediano ingreso, ¿no? Como Perú, en este caso, y muchas veces hay contextos donde resulta más conveniente el adquirir productos ultraprocesados en lugar de vegetales integrales, más aún si no se comprende el efecto en la salud que suponen las decisiones individuales de las personas a lo largo del día a día. Entonces, esto evidentemente es un síntoma de lo que está sucediendo aquí. La educación nutricional no llega, no hay ningún avance aquí pues, en el Perú, ¿no? Respecto a la educación en seguridad alimentaria, ¿no? Y pues eso se transcribe en los resultados de salud que tenemos como población. Eh, Menciona otra pregunta también. Ah, ok. Uy, esa sí está compleja. Sandra menciona si tal vez sería bueno considerar que en las carnes vegetales se adiciona mejoradores del sabor que tienen un impacto negativo en la salud. Oh, es como una contra al estudio que comparaba las carnes, si recuerdas, Jenny. Ujú. ¿Qué nos podrías decir de ello? A ver, voy a leer la pregunta. Sería importante considerar que en las carnes vegetales se adiciona mejoradores del sabor. Ya. Claro, lo que acá se ha evaluado es el impacto que tiene en la salud. El resultado es claro. Ahí sí tiene o no mejoradores de sabor, se ha incluido que al consumir tal cual vienen estos productos, ¿qué efecto tuvo en la salud de las personas evaluadas? Y son los que hemos presentado mejoras en varios marcadores, incluso conteniendo lo que mencionas, los mejoradores de sabor, incluido ello. El impacto es positivo. ¿Respondo a la pregunta? Sí, me parece que sí, o sea, si bien es cierto de que, como mencionas, está el compuesto en el estudio, que es un ensayo clínico, me parece, pues resultó mucho más beneficioso para la salud este alimento ultraprocesado, ¿no? Y se me ocurre que es un concepto como que paradójico, ¿no? Si se supone que lo natural es mejor, entonces debería haber salido un mejor resultado, pero como vimos en el estudio que presentaste, no fue así. Sí. Mencionan también, disculpa, muy buena intervención del colega, mencionó Ronald, la manera más efectiva que se me ocurre es la relación con la comida con los papás. Oh, si un niño tiene una buena relación con la comida sin restricciones ni desinhibiciones, puede controlar algunos impulsos asociados a estos productos hiperpalatables. Ok. Mencionan también sobre el costo y acceso en la mayoría de los alimentos ultraprocesados. Sí, eso es verdad. Pejoyes dice,
o me parece que le está respondiendo. Si te refieres al aditivo de caramelo 4 de la hamburguesa Flex Food, no hay evidencia en humanos que tengan un impacto negativo para la salud. Me parece que estaban debatiendo con un poquito. Bueno, en este caso, Jenny, si pudieras dar una apreciación final para poder presentar yo también. Sí, lo dicho, al inicio el objetivo de este webinar es sembrar una semillita para que cada uno profundice en cada uno, en cada tema presentado, revisen los artículos, siempre con un pensamiento crítico y tomar las decisiones, si somos profesionales de la salud, basado en la mejor evidencia disponible. Involucrarnos también en la política es muy importante. Si queremos generar cambios, es necesario, porque si lo dejamos todo en manos de la clase política, pues vamos a estar con resultados peores. El tema de los octógonos, por ejemplo, también por un tema de conflicto de intereses, se ha tardado años en hacerse efectivo por presión de la industria. Y así ocurre en muchos casos. Como cierre sería eso, y la carrera que hemos elegido para los que son de nutrición es una herramienta muy importante para poder contribuir a mejorar la calidad de vida de la población. Y si hemos elegido esta carrera, pues hay que hacerlo bien, hay que apasionarnos por la nutrición y defenderla como la ciencia que es. Y para eso hay que participar de ese tipo de webinars, y ahí actualmente contamos con mucha información disponible para poder mejorar nuestros conocimientos y brindar las decisiones informadas. Muchísimas gracias. Ay, perdón. Sí, te doy la palabra ya. Eso sería mi cierre. Muchísimas gracias, Evelyn, por responder todas las preguntas y por tu maravillosa ponencia. Sí, estoy muy de acuerdo y justamente esa es la finalidad de este equipo, ¿no? Divulgar la nutrición basada en evidencia para que cada uno de nosotros, profesionales y estudiantes, reconozcamos la complejidad de la nutrición y la importancia de nuestro mensaje en la población, que es nuestro objetivo principal. ¿Ok? Antes de cerrar la sesión les tengo una sorpresa. ¿Dónde está? Está. Qué emoción. Aquí estamos. Sucede, pasa y acontece que estamos lanzando el curso de nutrición en pacientes con endometriosis, ¿no? Para todas aquellas las personas que han asistido a este webinar tienen un descuento especial. Todos los que me están escuchando aquí van a venir con el código ultraprocesados a escribir a NutriLivery y les vamos a dar el descuento. Código ultraprocesados, repito por última vez, código ultraprocesados. Vamos a estar hablando aquí en 3 días, gracias por la licenciada Helen de la Rosa que nos acompaña desde México, acerca de la endometriosis, su definición clásica y la visión actual que tiene. También vamos a hablar de las bases hormonales de esta enfermedad y también de los objetivos terapéuticos al momento de hacer una dieta con estos pacientes, que es sumamente bueno. Justamente, si es que ustedes recuerdan, se ha actualizado el término del síndrome de ovario poliquístico ahora gracias a un consenso Delphi, como sucedió con el hígado graso, ¿no? Que justo para adelantarles estoy trabajando en un metaanálisis sobre esta nueva definición, que es el MASLD, ¿no? Y además también para aquellos que deseen los certificados de esta presentación, aquí están los costos, nos pueden escribir dentro del mismo grupo, yo les voy a pasar el formulario, son 20 soles por el certificado, y nos estarían apoyando. Ustedes saben que en investigación existen muchas brechas al momento de publicar evidencia científica, entonces nos estarían ayudando mucho a lograr objetivos como, por ejemplo, herramientas que se necesitan que son de paga, para un análisis estadístico adecuado. Bien, eso es todo por mi parte. Les mando un saludo a la distancia. Y a Jenny también agradecerte mucho por tu excelente presentación, de verdad estoy sorprendido. Discúlpame por haberme quedado dormido ayer. Debí haber estado.
Gracias a todas y todos los presentes. Sin ustedes no hubiera podido ser posible este webinar. De verdad que les agradezco mucho y los felicito también por tomar la decisión de seguir reforzando. Aparentemente este tema es algo muy, muy básico, pero como hemos visto, lo que hemos presentado hoy no es ni siquiera, creo, el 20% de todo el trasfondo que hay detrás de ultraprocesados. Los invito a seguir profundizando y espero seguir viéndolos en los siguientes webinars que tenemos preparados de temas muy interesantes. ¿El siguiente webinar cuál es, Matt? El siguiente webinar me parece que es de Patrick, que va a estar hablando de recomposición corporal. Otro muy interesante que se viene también es de nuestro colega Marco, que va a estar hablando de requerimientos de proteína, va a estar hablando de requerimientos de hierro. Por mi parte vamos a estar hablando de redacción científica. Por parte de Jean-Pierre vamos a estar hablando de cómo elaborar una revisión sistemática y metaanálisis. Por parte de nuestro colega Rodrigo vamos a estar hablando del abordaje nutricional en personas trans, ¿no? Que es un tema que no se suele hablar y existe bastante desinformación respecto a ello y al manejo y el cuidado que se tienen que tener con los pronombres y respetando a las personas, ¿no? En resumen, se vienen muchas presentaciones y en los grupos vamos a estar compartiendo artículos, uno por día, como pueden ver la dinámica del grupo. No sé si algún colega de acá de ISBE quiera decir algo, que están aquí presentes. Yo sé que están acá. Yo sé que están acá y no hablan. Hablen, hablen. Son tímidos los muchachos. Bueno, me parece que su timidez ganó. Están en el campo. Joshua, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué quieres decir? ¿Qué tal? Buenas noches con todos. Gracias por el tiempo de poder asistir a la ponencia de la colega Evelyn. Quería hablar sobre la importancia de dar una buena recomendación a nuestros pacientes. Bueno, como somos aquí la mayoría nutricionistas y también profesionales de la salud de otras carreras, bueno, nosotros tenemos un compromiso ético, ¿no? Y debemos dar una recomendación alineados a los objetivos de la salud. Y para llegar a ese objetivo tendríamos que tener un propio criterio, pensamiento crítico, ¿no? Y llegar a también basarnos en evidencia, más no opiniones o experiencias, ¿no? Y como queremos llegar a ese objetivo, pues surge ISBE, que nosotros somos investigadores de salud basados en evidencia y gracias a estos webinars, pues estamos logrando nuestros objetivos, ¿no? Y quería dar gracias más bien por los comentarios y las respuestas que han ido respondiendo y la próxima que sean más activos y compártanlo con sus amigos porque yo creo que sí conocen a más gente que también estudia nutrición o alguna carrera de salud. Y bueno, ese sería mi aporte de esta noche. Muchas gracias, Joshua. Sí, nuestro objetivo es democratizar la ciencia, que cada una de las personas tenga acceso a información de calidad. Y esta es una problemática que no solo afecta a las personas de a pie, ¿no? Voy a meterme un poco crítico en esto porque también va a ser un webinar que voy a dictar yo, que es acerca de las limitaciones que existen en la ciencia, no solo en ciencias de la salud, sino en toda forma de investigación científica, que son algunas problemáticas ya más orientadas al sistema dado, ¿no? De las editoriales y todo eso. Lamentablemente el acceso a la información cuesta fondos públicos, la investigación en su mayoría se financia por fondos públicos y tú tienes que acceder prácticamente como lector 2 veces por un artículo, pagarlo con tus impuestos y pagarlo con tu dinero propio al momento de acceder a la información. Entonces, nosotros como divulgadores debemos presentar y dar a conocer cada vez más esta investigación, la investigación en general. Bueno, eso sería todo por mi parte. Les mando un saludo nuevamente y los espero en una próxima sesión. Hasta luego. Chao. Hasta luego. Gracias.
Muchas gracias, licenciada.